Vamos en esta mañana a compartir un tema que he titulado Dios quiere crecer dentro de ti. Título del tema, Dios quiere crecer, diga dentro de mí. Dios quiere crecer dentro de mí. ¿Por qué el título? Creo que, y a mí me impacta mucho, hay personas que llevan años en una iglesia y parece que lo único que ha cambiado es que la silla tiene las nalgas ahí, bien marcadas. Pero en su vida nada ha cambiado. Sí, igual. Eso parece una foto, un retrato en sepia. Pero cuando nosotros hablamos de un encuentro con Dios, creo que fue el pastor Paul Washer que dijo que es imposible que alguien diga que se encontró con una tractomula de frente, que lo atropelló y salió sin un rasguño, ¿no? De la misma manera podríamos decir que nadie puede decir que se encontró con Cristo y su vida sigue siendo la misma cosa. Algo tiene que cambiar. Pero hay algo interesante que siempre vamos a encontrar en la Escritura y es que Dios empieza trabajando siempre de adentro hacia afuera. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Oiga, Dios primero, y eso pasa en el vientre de la mamá, ¿cierto? Lo primero que se forma es el corazón del bebé, las entrañas del bebé. Y de adentro hacia afuera Dios empieza a trabajar. Mucha gente concibe un cristianismo externo. Es como me he visto, qué tipo de Biblia grande cargo, si parezco evangélico o no. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo es Cristo en nosotros, formándose, Cristo en nosotros, manifestándose. Ese es el misterio escondido desde tiempos antiguos, dijo el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 1. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que aparentemente alguien puede parecer creyente, pero realmente tiene que asegurarse, y por eso el primer tema que tomamos, que fue caminar de la mano del papá, asegurarse que va de la mano del verdadero papá, que ha nacido realmente de nuevo. Si eso ha acontecido, bueno, nuestra vida entonces tiene que empezar a acontecer un cambio. Ahora, yo siempre he dicho que muchos creyentes parecen árboles de Navidad, ¿sí? Entonces, siempre que hago ese ejercicio pregunto, bueno, ¿usted cree que un árbol de Navidad es un árbol? La mayoría de gente me dice, sí, claro, eso es un árbol. Yo le digo, no, eso no es un árbol. Eso es una cosa de plástico con forma de árbol, pero jamás será un árbol. ¿Y por qué jamás será un árbol? Porque para ser un árbol tiene que tener vida. Tiene que estar atado a la tierra, ¿cierto? En su lugar donde la vida está manando hacia él. Incluso si usted toma un árbol verdadero y lo corta, ya no es un árbol, es leña. Así que en un sentido nuestra vida debe estar arraigada en Cristo. No en una iglesia, no en una silla, no en una denominación, no en un sistema religioso. Nuestra vida tiene que estar arraigada en la persona de Cristo Jesús. Si de verdad queremos dar fruto, de otra manera somos buenos árboles de Navidad bien adornados. Y entonces usted sabe que un buen árbol de Navidad usted le pone luces y entonces brilla por las luces que le pusieron encima. Pero como creyentes nosotros alumbramos por la luz que hay dentro de nosotros. Porque encima nos pueden poner títulos, pastor, reverendo, severendo, como quiera. Y esos son los brillos, líder, listo, lindo los títulos. Pero eso no significa que Cristo esté morando en ese corazón. Y entonces, y encima de todo ese árbol está lleno de cosas que parecen fruticas, pero también son cosas de plástico que jamás serán frutas. Y entonces mucha gente no da un verdadero fruto en su vida cristiana porque no está cimentada, no está arraigada en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo funciona? Ahora voy, Dios mediante, para Dolores, Tolima, y la vez pasada que venía bajando de allá, veo un árbol en particular muy curioso. El árbol está literalmente podrido, está totalmente dañado, ya no tiene ni ramas ni árbol, está solo el tronco.
y digamos que a una altura tal vez unos 2 metros, totalmente podrido. Y entonces ya uno dice, no, el árbol no es nada, pero está arraigado en la tierra, ahí está. Pero algo curioso está pasando con ese árbol. Por el interior y hacia afuera se ve que está saliendo un nuevo árbol adentro. Es como si un árbol estuviera naciendo dentro del otro árbol. ¿Me entienden esa imagen? Ese es el cristianismo. Es Cristo siendo formado en nosotros, pero a medida que Él es formado en nosotros, esa cáscara de afuera tiene que cambiar. Porque dice que mientras nuestro hombre exterior se desgasta, el interior debe ir creciendo, debe ir avanzando. Así que si nosotros pensamos en la fe, en que Dios quiere crecer en nosotros, pues realmente estamos hablando de que Cristo quiere crecer en nosotros. Pero me quedé yo pensando con ese árbol, ¿cómo sucedió eso? Simple, una semilla debió haber quedado allá metida en medio de ese tronco seco. Y sabe que así funciona con nosotros, ¿no? El Señor, dice, el sembrador salió y sembró, pero algo curioso pasó. Aquí estaban estos chamizos secos. El hombre en su pecado, en su maldad, y el Señor a través de su palabra siembra esa semilla allá. Pero ¿qué tiene que pasar con esa semilla? Y es lo que vamos a hablar. Lucas 13, 18 al 21, porque a veces a los pastores nos preocupa el crecimiento de la iglesia, pero estamos pensando en números. Y eso no es crecimiento. Crecimiento es cuando las personas están madurando en su fe. Yo puedo tener una iglesia, una congregación pequeña de gente madura o una muy grande de un poco de árboles de Navidad, que son solo adornos. Así que si nosotros nos aseguramos de que las personas crezcan en su interior, que Cristo crezca en el interior de ellas, entonces vamos a tener iglesias fuertes. Lucas 13, 18 al 21 dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Mire que tenemos los mismos elementos. Una semilla, pero está sembrada dentro de, o la levadura que está sembrada dentro de, ¿cierto? Dentro de la harina, en este caso, ¿no? Es lo que estamos hablando. Pero el texto comienza refiriéndose a algo que muchos de nosotros desconocemos y es el término reino de Dios. ¿Por qué lo desconocemos? No es porque no hayamos oído de él. Es porque muchos predicadores hablan de que el reino y establecer el reino es ganarse a los ricos para sacarle plata. Es ganarse a los políticos para sacarles favores. Y entonces estamos tomando el reino. No, tomando el reino es que están consiguiendo marranos que los mantengan. ¿Sí? Y eso no es lo que la Biblia realmente propone. El reino de Dios, observe que Jesús está diciendo, es algo que está dentro. Y que de adentro hacia afuera empieza a crecer, a avanzar. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿el reino de Dios está en su vida? ¿Qué significa el reino de Dios? Cristo en usted. No solo como Salvador, sino como Señor. Porque a muchas personas se les predica a Cristo como Salvador y entonces ya dicen, bueno, listo, entonces mi Salvador, Él me sana, Él me libera, Él me prospera, Él me va a llevar al cielo. Perfecto, eso está lindo. Hasta ahí está bien, eso hace parte del reino de Dios, porque un rey está puesto para salvar a su pueblo. Y Cristo vino a salvarnos. Pero un rey no solo está puesto para salvar, está puesto para gobernar a su pueblo. Y en ese sentido mucha gente le fascina acogerse al Salvador, porque le hace favorcito, le ayuda.
pero no al Señor, porque no quiere que le den órdenes, que lo manden, que lo pongan a hacer cosas que no quiere hacer, porque no quiere someterse en muchos casos a lo que Dios le dice. Y entonces eso hace que el reino de Dios no crezca. Entendemos entonces por qué es necesario entender entre salvación y el gobierno de Dios. Porque el creyente no solo está siendo llevado al cielo, el objetivo es que el creyente llegue al cielo maduro. Porque, ¿qué tal un bebé que nunca crece? Terrible, ¿cierto? ¿Qué es un bebé que nunca crece? Bueno, podríamos usar ese término, no sería el correcto, ¿cierto? Es alguien que está enfermo, que está mal, que algo está mal en su vida, ¿cierto? Tiene un problema físico, fuerte, mental. Y entonces a veces tenemos creyentes que llevan 20, 30 años y no crecen. Esa es la hora que no se saben los libros de la Biblia, no se la han leído completa. Si los pone usted a orar aquí al frente, tiemblan, así les pegan las rodillas porque no son capaces de orar 4 o 5 minutos. Y entonces, ¿dónde está la vida de Cristo en él? Si la Biblia dice que, aún respecto de Cristo, dice, y crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Cristo creció y Cristo necesita crecer dentro de nosotros. En estatura, o sea, que se nos note. En sabiduría, es decir, que se nos note. Estamos aprendiendo realmente de Él. En gracia para con Dios, estamos teniendo una relación con Él. Y en gracia para con los hombres, estamos sirviendo para algo útil a los demás. ¿Es ese su cristianismo? Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que nuestra vida esté creciendo de forma integral. Y creo que este pasaje encierra la forma en que se debe crecer. Y parte de un principio básico, de lo pequeño a lo grande. ¿Cómo? De lo pequeño a lo grande. ¿Saben que hoy tenemos un problema con nuestro cristianismo? Y es que todo lo queremos grande, ¿cierto? Los pastores quieren salones grandes, sonidos grandes, grandes líderes, grandes congregaciones, pero no quieren trabajar en lo pequeño. Y entonces a veces les importa más el empresario que trae plata que la señora que llega con los zapatos rotos. No le interesa trabajar en lo pequeño. Le interesan más los títulos que le dan grandeza y no el secreto. Porque es que eso es pequeño, nadie lo está viendo allá, ¿cierto? Pero acá sí nos están viendo orar. Y entonces nos amamos orar en público y en privado. Amamos hacer la lectura, ¿cierto? De la homilía aquí, enfrente de todo el mundo para que nos aplauda. Y en lo privado, en lo pequeño, donde nadie lo ve. ¿Entendemos por qué la iglesia no está creciendo? Porque la iglesia se está enfocando en lo externo, pero no en lo interno y no empezando desde pequeño. Porque muchos de nosotros llegamos a Cristo y nos vieron pinta de líderes y tome vaya pastoríe. Y arrancamos en grande. Y muchos de nosotros tuvimos que ser devueltos en esa escuela. Qué difícil que lo devuelva, porque cuando uno ya está montado en ese curú, que soy el pastor y el reverendo, ¿cierto? Y con la maleta Trianum que cargaba yo bien brilladita todos los domingos, y la corbata y los zapatos que hacían tac, tac. Y entraba el pastor. Y Dios un día dice, Señor, 7 años de banca, Señor. Y aprenda desde chiquito. Entonces, el objetivo de Dios es trabajar de pequeño a grande. Ahora, en este punto, entonces lo que vamos a tener que ver un poco aquí es que Dios siempre ha hecho esto. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué escogió? Algo muy pequeño. Escogió a Cristo naciendo en un pesebre. Pequeño.
Escogió a David sacado detrás de las ovejas, pequeño. Escogió a Gedeón, que era el más pobre de la ciudad, de la familia más pobre. Tremendo. Escogió a las hormigas como los seres más sabios del planeta. ¿Usted quiere aprender de alguien? Aprenda a las hormigas. Tremendo. Oiga, a Dios le gusta empezar por pequeño. Wow, o sea que ser pequeño y hacerse pequeño no está tan mal. Si usted quiere crecer, ahí está el secreto del crecimiento. Así que lo primero que el Señor nos dice en esta parábola es que hay un reino justo, porque cuando la Biblia utiliza el término reino aquí en este texto que acabamos de leer, el término reino se define en una palabra griega muy bonita, basileia. Linda palabra, basileia. Y se refiere al gobierno justo que se rige por normas justas. Quiero que pensemos en eso. ¿Listos? Yo no sé a cuánto le han sobado alguna vez un hueso. Mi abuelo era sobandero, entonces uno que friega tanto, ¿no? Y entonces el abuelo, venga, lo voy a sobar, mijito. Y él arranca con qué, no sé qué, y le empieza a hacer, los sobanderos son buenos charladores, si no, no sirven. Porque empiezan a hacerle conversa a uno, ¿para qué? Para que uno se entretenga, ¿sí o no? Y mientras usted está entretenido, de un momento a otro, pácate, ajustan el hueso. Bueno, el reino de Dios es lo que va a hacer que nuestra vida se ajuste al carácter de Dios. Entonces, si usted tiene a Cristo morando en su vida, el trabajo de Dios va a ser ajustarlo a usted a la imagen de Cristo Jesús. Es que usted cada vez se parezca más a Cristo. Ese es el verdadero reino. El reino no es salir uno a botar aceite a los vecinos a ver si se convierten desgraciados. No. No. Eso es fetichismo, es brujería. No. El reino es predicar a Cristo, porque cuando Cristo está dentro de la vida de alguien, esa vida tiene que cambiar. Algo tiene que pasar ahí. Algo tiene que ajustarse. Algo tiene que encajar con el carácter de Dios. Es decir, que usted y yo tenemos que parecernos cada vez más a Cristo. Eso implica que nuestras reacciones deben cambiar también. Ahora, pensemos en lo siguiente, y es vivir el reino de Dios. Entonces, es seguir el ejemplo de Dios. Es decir, que Dios deja una norma en eso de sembrar una semilla. ¿Sí? Usted siembra una semilla y algo tiene que pasar ahí. Y entonces vamos a descubrir cómo funciona eso. ¿Cómo es que eso pasa? Porque estaba leyendo un libro hace un tiempo. Se llama 8 características básicas de una iglesia saludable y habla de la diferencia entre modelos y principios. Perdonen que esté siendo técnico en cosas, pero bueno, es que me cambiaron la predicación. Entonces, resulta que modelos es como cuando usted tiene un pocillo y usted va al señor que trabaja con eso y le dice, por favor, hágame 100 pocillos. ¿Cómo serían? Que todos sean iguales. En cambio, usted siembra una semilla aquí, otra semilla acá, de la misma semilla, de la misma naturaleza, y esta mata le da 30 frutos, esta le da 60, esta le da 100. Cada una da su tamaño, aunque sean de la misma naturaleza. ¿Sí? Entonces, eso nos dice que no todos vamos a vernos igual, pero muchos ministros quieren ver a la gente igual. Que la gente ore igual a él, o que cante igual a él. O quieren que todo el mundo sea evangelista, o que todo el mundo sea pastor, o que todo el mundo, y entonces que todo el mundo haga lo mismo, las mismas cosas y hable las mismas cosas también. Y entonces ahí ya no hay un proceso vital. Eso ya es un modelo. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos amoldado a la denominación, al pensamiento humano, a las formas humanas,
y no estamos creciendo como Dios quiere que crezcamos. Mire que los modelos en esencia nos estancan. Los principios nos hacen crecer. Entonces, cuando yo comparo a mi hijo con otro y el otro empieza a competir por ser igual a su hermano, ya no es el mismo. Perdió su identidad, perdió su esencia, perdió incluso sus capacidades, porque de pronto este va a ser abogado y el otro va a ser deportista, y entonces entre esos dos no se van a encontrar. ¿Sí? Por ahí en los aeropuertos. Pero si yo trato de hacer a todos mis hijos iguales, eso es una injusticia. Y entonces muchos de nosotros hemos vivido un cristianismo injusto. Porque nos comparamos. Si yo fuera como fulano, si yo hiciera lo de sutano, si yo predicara como fulano, si yo cantara como sutano, y ya, me metí en el modelo y de pronto Dios quiere hacer otra cosa. Dios ha puesto algo diferente en usted. Así que debemos entender que para que Dios crezca en nosotros, necesitamos entender que la semilla es algo vital. Diga conmigo, vital. Vital. Resulta que la semilla de mostaza es negra y del tamaño de la cabeza de un alfiler, muy pequeñita. Era la cosa más pequeña conocida en el tiempo de Jesús. Hubiera sido en esta época, le hubiera dicho, no, un microscopio, un átomo, qué sé yo, ¿cierto? Pero lo más pequeño que todo el mundo conocía en esa época era la semilla de mostaza. Era lo más pequeño de lo pequeño, pero había algo interesante con esa semilla. Podía llegar a crecer, era una planta que crecía hasta casi 4 metros de altura y se extendía un tanto igual. Es decir, que daba mucha sombra. Ahora, incluso se cree que tenía tallos tan gruesos como el brazo de un hombre. Así que imagínense, era grande, era algo especial. Oiga, ¿y todo salió de una semilla? ¿Qué? ¿Cómo se ve usted? Porque sabe que como se ve usted a como lo ve Dios son dos cosas diferentes. Los abuelos decían, es que una cosa es lo que piensa el burro y otra que lo arrea, ¿cierto? Y creo que con nosotros pasa igual. Cuando yo llego a Cristo, yo creo que yo no valgo para nada, no sirvo para nada, era un mal estudiante, no me gustaba leer, no hacía tareas. Pero Dios dijo, vas a escribir libros, vas a predicar a pastores. Y Dios está viendo una cosa y yo nunca, ¿cuándo se imagina uno algo como eso? Vas a viajar, vas a ir, a venir. Yo a duras penas lo más lejos que iba era a la tienda a tomar cerveza. ¿Sí? Pero Dios pensando en algo mucho más grande. Piensen que ahí hay un sentido de vida. ¿Usted ha pensado en lo que Dios quiere hacer con usted? Pregúntele, Señor, ¿y tú qué quieres hacer conmigo? Señor, ¿y mi vida para qué te sirve? ¿Y sabe qué va a empezar a pasar? Que esa persona que no soñaba, empieza a soñar. No sus sueños. Que nuestro sueño, eso es positivismo, eso no sirve para nada. Pero los de Dios, wow, cuando Dios empieza. ¿Saben que cuando usted empieza a soñar porque Dios pone esos sueños, usted ya no se limita por nada? ¿Sabe cómo aprendí yo a predicar? Yo me encerraba, yo veía a mi pastor predicar y yo decía, no, yo voy a predicar como Señor. Y ojalá mejor, porque preciso había leído un versículo que decía, aprenderé más que mis enseñadores. Yo dije, no, yo voy a predicar mejor que él. ¿Sí? Y entonces me encerraba con la Biblia y ponía los pocos peluches. A mí me gustaron los peluches. Yo, como me crié con mi hermana, no jugué tanto con carros, no con peluches. Entonces ponía los peluches allá y decía, Señor, envía ángeles que voy a predicar. ¿Sí? Nuevo. Y arrancaba ya a palabrear, ¿no? Y así fue que empecé. Y cuando yo ya me subí a un púlpito la primera vez, yo no tenía miedo de nada, ni pena de nadie. Porque había entrenado allá. Sí, tal vez un soñador, cualquiera que me hubiera visto, está loco, Señor. Pero Dios me entrenó allá, como entrenó a un Juan el Bautista en un desierto,
como entrenó a un Jesús allá venciendo al diablo, como entrenó a un David entre los pobres. Tal vez ese lugar donde usted está, hoy Dios lo está entrenando en algo. Tal vez usted mira esa cocina y dice, pero ¿yo qué hago acá? Y Dios dice, supiera, le estoy enseñando a oler, a escuchar, a percibir, a saborear. Le estoy enseñando disciplina, porque es que, Dios, es que mi trabajo todos los días es la misma cosa. Y usted no sabe cuánta disciplina está adquiriendo. Le pasa a los muchachos, ¿cierto? Tal vez él dice, no, ¿y para qué el español? ¿Y para qué las matemáticas? ¿Cierto? Si ya existen las calculadoras. Pero no sabe cuánto Dios está formando allá en ese cerebro, ¿sí o no? En ese carácter, en ese corazón. Así que necesitamos entender que el reino de Dios es vital. Pero cuando Jesús habla de la semilla, no está hablando solo de su tamaño. ¿Sabe que Él está hablando de su impacto? De lo que la semilla va a hacer. Porque, ¿qué dice a continuación? Se hizo árbol grande y vinieron las aves y se refugiaban. Así que no está hablando tanto de su tamaño, está hablando de su impacto, de lo que va a servir, de lo que va a hacer. Wow, piensen usted, porque tal vez se puede ver pequeño, pero tal vez Dios quiere hacer con usted cosas grandes y necesita descubrirlas. Estaba observando algo, un video hace muchos años, de un BMW muy bonito, que se convierte en un Transformers. Ustedes conocen los Transformers, ¿no? Que me gustan las películas, un Transformers. Y entonces cuando el carro se abre, lo hicieron con robótica y tal, se crece, uno ve esa vaina, pues grandísimo, ¿no? Pero sabe que eso es altura, pero no tiene ningún impacto. ¿Por qué no tiene impacto? Porque desde la perspectiva de la física ocupa el mismo espacio que antes. O sea, es el mismo carro y va a ocupar exactamente el mismo espacio, aunque se ve más grande, porque usted ve un carro parado y ya se ve grande. Acostado se ve de un tamaño, pero parado es más grande. Se ve más grande, pero en esencia no lo es. Y creo que hay mucha gente que a veces uno en la iglesia la ve grande, porque no falla ningún ayuno, porque eso viene a los cultos, a los domingos, ¿sí? Juiciosito, porque hasta 10 más que el resto. Pero cuando uno va a su casa, cuando va a su vida interna, uno dice, ¿cierto? Eso está inflado, ¿sí? Eso está inflado. Parece grande, pero no lo es. Porque la grandeza tiene que ver con el impacto, con el peso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hay gente que, por ejemplo, ora muy duro, y entonces viene el predicador y, pero mire, no sé qué, y eso grita, pero suena. Y hay gente que habla pasito hasta para predicar, y usted dice, pero es que está pegándole a todo. ¿Cuál es la diferencia? Tiene peso. Hay gente que canta y suena, pero hay gente que canta y ya está mal, pero la presencia de Dios, eso fluye. ¿Cuál es la diferencia? Entendió lo vital. Entendió que no se trata de arreglar lo exterior. Entendió que se trata de hacerse pequeño, de humillarse, de ir a la cruz. Es lo que Cristo está ejemplificando en esta parábola. Ahora, Eclesiastés 11:5, se los leo para que no pierdan la semilla. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Sabe qué significa? Que tal vez usted está creciendo y no se está dando cuenta. Pero Dios, sí, Él sí está trabajando en usted, sin que usted se dé cuenta. Ahora, el cristianismo, por tanto, no es nunca y nunca será un cambio de vida.
Porque es que mucha gente, yo me acuerdo hace muchos años que compré una camiseta y decía, Cristo, un cambio de vida. Y entonces llegó una amiga mía, una de mis mentoras, y me dijo, eso es una herejía, Señor. Igual que muchas de las canciones que cantamos. Antibíblicas, total. Eso es una herejía. Porque es que Cristo no vino a ofrecerle a usted un cambio de vida. Él vino a ofrecerle una nueva vida. Una nueva naturaleza. No es que usted cambie, porque usted puede cambiar lo externo. Pero si internamente no pasó, no hay nada, no hay salvación, no hay vida. Entonces por eso hay mucha gente que se esfuerza por ser cristiana. ¿Sí? Se esfuerza por ser cristiana. Pero el verdadero creyente no me va a esforzar por ser cristiano. Cristo va a crecer porque está ahí. ¿Sí? Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se da cuenta? La persona que tiene a Cristo en su vida, aquí en la Conchinchina, tiene a Cristo en su vida. ¿Sí? El que no, entonces tiene que ir a la iglesia el domingo y si no, mejor dicho, llegó Cristo y me perdí, esa semana me perdí. ¿Sí? No, el que tiene a Cristo aquí en la Conchinchina, donde vaya. Ahora, aparte de lo vital, que ya lo hablamos, discúlpeme el tema tal vez complejo, lo siguiente es que el reino de Dios sigue principios. Ya lo hablé, ¿cierto? La diferencia entre modelos y principios. Modelo es que nosotros queremos encajonar todo. Principios es que usted no sabe. ¿Sí? O usted, todos los bebés salen igual. No, cada uno tiene sus propias huellas digitales, color de ojos, etc. Oiga, eso es Dios. El maestro implica algo aquí, y es que la semilla, entonces vamos a hablar del principio para crecer. Esperen que pase el señor de la mazamorra, saque la olla. Un minuto de silencio por la mazamorra. Oiga, eso sale en YouTube, así, tal cual. A mí no me da pena. El principio para crecer, la semilla hay que sembrarla. A ver, parece algo absurdo porque ya lo he dicho, ¿cierto? Pero tiene sentido. Quiero que piensen en esto. Usted dice, yo quiero una tomatera. Se consiguió las semillas y puso las semillas encima de la nevera en una bolsita. ¿Cuántos tomates va a tener? ¿Por qué? Porque hasta que usted no tome esas semillas y las siembre y la semilla caiga a tierra. Bueno, entonces vamos a leerlo. Juan 12, 24 al 25. Porque, ¿cuál es ese secreto de ser sembrado? Juan 12, 24 al 25 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Sin muerte, no hay crecimiento. Muchos creyentes quieren una vida chévere y entonces pero no crecen. Porque es lo que pasa también en nuestros hogares hoy en día. Les estamos dando a los niños una vida chévere. ¿Sabe que los primeros seres humanos medían 3 y 4 metros? Sí. Los de hoy, 1,20, 1,50. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué es? La vida chévere nos encoge. La vida chévere nos hace débiles. El niño que nunca aprendió a tropezarse en una bicicleta, cuando llega grande, ¿qué va a pasar cuando se tropiece con cualquier cosa? ¿Cierto que va a tener un problema?
porque no tiene capacidades de defensa, porque no tiene mecanismos de defensa. Y creo que eso es clave que entendamos. Entonces, que la semilla, para que produzca, hay que tomarla de la nevera y sembrarla. Y tiene que morir. ¿Qué es morir? Piense usted si esa semilla hablara. Ella dice, ay, ¿a dónde me lleva, don Simón? Yo digo, la llevo a enterrarla, mija, pero si no me he muerto. Y yo le digo, pero tiene que morirse. ¿Y pero por qué? Porque es que si no se muere no da fruto. Bueno, y eso de morir, ¿qué tal? Espera y verá. Y entonces yo abro el hueco y dice, ¿pero dónde me va a meter? Y luego la pongo allá y dice, pero usted, ¿por qué me metió acá? ¿Y por qué me va a echar tierra encima? ¿Y caca de vaca? Y yo le digo a la semilla, porque te conviene. Ah, pero ¿qué dicen los predicadores hoy en día? Para de sufrir. ¿Te duele una muela? Ven, oro por ti. ¿Te duele una uña? Ven, yo te ministro espíritu de liberación de uña adolorida. ¿Sí? Y entonces la gente no está creciendo. Porque lo que nos hace crecer se llama la adversidad. Lo que hace madurar el café es la lluvia. Lo que hace que la madera del roble se sostenga son las tormentas, el viento, la lluvia. Sin adversidad no hay crecimiento. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no estamos creciendo? Porque estamos huyendo de la adversidad. No nos han enseñado a enfrentar la vida. Y entonces creo que eso es algo clave. Si queremos crecer, necesitamos entender que somos semillas, pero que tenemos que pasar por la muerte. Y Jesús nos dice, ¿cómo? Verso 25, el que ama su vida, la perderá. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros no crezcamos? Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y el evangelio de hoy, que ámate a ti mismo. Tú eres la última Coca-Cola del desierto. Eres el hijo del rey, entonces no te puede pasar nada, ¿cierto? Y ese evangelio pachuco y barato está generando una iglesia pachuca y barata, que no está creciendo. Ah, pero vaya, mírelo y compárelo con los hermanos en China, perseguidos. A ver quién ora más, a ver quién conoce más la Biblia, a ver cuándo cada uno ora, a ver qué pasa, ¿cierto? Compárelo con los creyentes que los ponían allá en postes y les ponían gasolina y los prendían. Comparen creyentes de esos con uno de banca con manicure y pedicure, ¿cierto? Que no se ensucia las manitas. Dios quiere crecer en nosotros, pero eso nos cuesta nuestra vida. Negarnos a nosotros mismos. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Término aborrecer significa amar menos. Entonces, imagínense que yo tengo acá a mi mamá, a mi papá, aquí estoy yo y Cristo está allá. Y yo quiero llegar a Cristo. ¿Qué necesito? Eche a papito para atrás, eche a mamita para atrás, eche al gatico para atrás. Es que pasa, no puedo ir a la iglesia porque es que el gatico, ¿quién lo va a cuidar, cierto? Eche el gatico para atrás para poder llegar a Cristo. ¿Por qué no estamos creciendo? Porque es que primero mi mamá, primero mi papá, primero mi suegra, primero el gatico, primero mis hijos, primero mi trabajo, primero mi estudio y Cristo. ¿Por qué no tenemos creyentes que crecen hoy? Tercero, el reino de Dios entonces no solo es vital, no solo sigue principios, es vivificante. ¿Sabe a qué se refiere con vivificante? Que eso que usted experimenta le sirve al otro. Mire, usted disciplina al hijo mayor y el chino chiquito se porta más juicioso. ¿Por qué? Porque él sabe lo que le corre arriba. Dios, no, si eso sea directo,
Si así le tocó a mi hermano, mejor me porto yo juicioso. ¿Sí? Creo que de alguna manera pasa igual en nuestra experiencia de vida. Quiero que piense usted en su experiencia de vida. ¿Cuántas de las cosas que usted ha vivido? Señor, con el pitico. Listo. ¿Cuántas de las cosas que usted ha vivido, que ha sufrido, que ha superado, hoy son inspiración para otros? Esa persona que tuvo cáncer y Dios la sanó, ¿cierto que puede predicar de que Cristo sana y orar por los enfermos de cáncer y va a pasar algo? ¿Por qué? Porque tiene una autoridad moral, porque tiene una autoridad en su experiencia, en su vida. Cuando yo he superado mi ira, puedo hablar de cómo superar la ira. Cuando yo he superado mis problemas familiares, puedo hablar cómo superarlos también. ¿Sabe que ese es el objetivo? Eso es el reino de Dios creciendo. Nosotros tuvimos una persona que a duras penas le compartimos del evangelio porque no nos prestó mucho el espacio, pero un día él viene y nos dice, yo ya estoy orando, estoy leyendo la Biblia y estoy siguiendo al Señor con mayor compromiso. Y nosotros le dijimos, bueno, y fue que vino algún pastor, lo invitaron, dijo, no, de ver el ejemplo de ustedes. Es que yo los he visto a ustedes así, y esto, y superando esto, y haciendo esto. Ese debiera ser el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio que debiéramos estar predicando. Sin tanto bla, bla, bla. Porque es que tenemos mucho bla, bla, bla y poco peso. A eso me refiero con un reino vivificante. Observen las dos palabras que Jesús utiliza en la parábola, refugio y alimentación. Refugio a las aves y alimento a las aves. Usted y yo podemos convertirnos en un refugio para otros. Usted sabe que está creciendo cuando otros se le arriman a preguntarle cosas. Oiga, vecina, venga, usted que busca a Dios. Usted que habla con Dios, usted que va a la iglesia, mire que es que me está pasando. Eso da una muy buena señal de que usted está creciendo en Dios. Cuando la gente busca en usted, en parte, un refugio. Y usted puede llevarlos al verdadero refugio que es Cristo. Y alimentación, porque ahora usted tiene un mensaje que dar. Ahora usted tiene algo que enseñar al respecto. No voy a ampliar más ese punto. Bueno, solo en una frase. Es que usted está ofreciendo algo que es vivo. Sí, que no es que usted le está ofreciendo teología. No, usted le está ofreciendo vida. Mire, ahorita que estamos en estas temporadas de diciembre, todo el mundo hace la pregunta, pastor, ¿y usted qué piensa de la Navidad? ¿Sí? Y entonces tenemos dos posiciones. Unos que ven demonios hasta en la sopa. Los otros que de todas formas prendan las velitas por si acaso. ¿Sí? Y uno dice, venga, ¿y dónde están los criterios de la gente? Y entonces yo le decía a alguien, venga, pero es que usted tiene una doble moral. Usted pelea con el árbol de Navidad, pero sí se traga la natilla y los buñuelitos. Venga, si usted no esto, tampoco. Porque está comiendo los sacrificados a los ídolos, según usted. ¿Sí? Entonces, si usted no nada de Navidad, tampoco, ni natillita, ni buñuelitos, ni... No tenga una doble moral. ¿Y por qué soy así de tajante? Sencillo, porque quiero hacerlo pensar en algo. Que lo importante es lo vital. Diga conmigo de nuevo, vital. Lo importante de estas celebraciones, usted no la celebra, pero deje que los otros sean felices. No sea un infeliz. No le amargue la vida a los demás. Porque ellos están siguiendo su corriente, su mundo normal. Déjenlos ser felices. Pero aproveche para acompañarlos. Porque es que Dios, el Dios santo, maravilloso de los cielos, vino a esta tierra y la Biblia dice en Isaías que se arremangó para untarse de nosotros. Desnudó su brazo para salvarnos. Metió la mano entre el basurero para sacarnos.
Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a sacar a la gente de allá así? No me junto con Nachos más, Muña Florinda. ¿Entienden? Entonces, cuando estoy hablando de algo que es vivificante, estamos hablando de que nosotros vamos a llevar vida. Nosotros vamos a llevar un mensaje que restaure a las personas con Dios, después que Él se encargue de las cosas que esa gente tenga. Porque nuestra tarea no es quitarles los ídolos, es ponerles a Cristo adentro. Porque cuando tengan a Cristo adentro, ellos van a ver si hacer o no hacer. Van a ser levadura. Nosotros somos esa levadura. El mensaje que predicamos es esa levadura que va a transformar ¿qué? Lo de adentro. A ver, hace unos años, soltero, íbamos con un amigo y cuando lo veo que es que saca una carchera. Y yo, ¿este man qué? Y yo, hermano, ¿y usted no está como David cargando cauchera? ¿Para dónde va? Dijo, es que allí en ese colegio, mire que dejaron todos santos allá y yo tengo unas ganas de bajarlos a cauchera. Yo, no sea bruto, hermano. El asunto no es romper los ídolos a la gente, es sacarlos de sus corazones. Pero la única forma de sacarlos es presentarles al Dios vivo. Amén. Pues que no hizo eso Dios. Vino a Egipto a sacarle los ídolos. ¿Pero quién? Dios vino a Egipto a sacarles los ídolos. ¿Ve? No es usted sacándole los ídolos. Es que usted no va a cambiar a la gente a las malas. Ese es el problema de nuestro cristianismo. Por eso la gente ni quiere saber de los evangélicos. Fastidiosos que nos hemos vuelto. Pero si hacemos las cosas como debemos, entonces predicamos a Cristo con el ejemplo. Predicamos a Cristo con sabiduría. Y entonces el Cristo que entra en ellos los va a ayudar a dejar de emborracharse, de tomar, de parrandear, de pegarle a la mujer, de maltratar a los hijos. ¿Sí? Porque ellos necesitan es un Cristo vivo allá adentro. Pero ese Cristo vivo, para que esté allá adentro, primero tiene que estar en usted. Porque no trate de arreglarle la vida a los demás y la suya es un desorden. ¿Sí? Finalmente, no lo estoy regañando, simplemente es que me emociona el predicador. Esa emoción de predicador. Yo traía algo más suavecito, discúlpenme. El reino de Dios, y ya lo dije, actúa interiormente. Jesús habla entonces de la ligadura. Perdón, leí mal. De la levadura. Me quedé pensando en el viejito sobandero. La ligadura del brazo. Jesús habla de la levadura. ¿Saben que aquí hay un proceso inexplicable, misterioso? Porque usted pone la levadura en un bulto, un poquito de levadura, en un bulto de harina. Pero la levadura, ustedes saben que es un ser vivo. Entonces la levadura es un ser vivo. Así que lo que él realmente está haciendo es expandiéndose. Pero la forma de él expandirse es que él contamina este grano de harina y entonces contamina al otro y el otro contamina al otro. Wow, eso implica que el alcance de la levadura es desde donde está. Porque es que así como dijo un muchacho, pastor, es que yo quiero ir a predicar a las naciones. Y entonces el pastor otro le dijo, arranque por su casa, mijo. ¿Sí? ¿Para qué quiere irse para el África si aquí su familia no le cree que es cristiano? ¿Sí? Entonces arranque por ahí, por los que tiene alrededor. Eso tiene que ver con el crecimiento misterioso. Ahora, no solo misterioso, diga conmigo silencioso. Silencioso. Eso es importante. Muchos creyentes creemos que la forma de convertir a los vecinos es ponerles música cristiana a todo volumen. Con eso vamos a santificar el barrio. ¿Sí? Y fastidiamos a todo el mundo igual que nos fastidian a nosotros ahorita con Pastor López. ¿Sí? Disculpe, pero yo también me llamo Pastor López. Yo soy Simón Pastor López.
Mi apellido. No, pero tremendo cómo pasa, ¿no? A veces nosotros queremos a las malas, pero la predicación del Evangelio, el crecimiento en el Evangelio es algo silencioso. De alguna manera, quien es poseído por el reino de Dios será absorbido por él. ¿Por qué? Porque cuando usted mira el bulto que lleva harto con la levadura ahí, cuando usted va a mirar toda la harina, está leudada. ¿Sabe qué significa? Que ahora toda la harina ya no es harina. Es leudada. Tremendo. Cambió algo. Cambió. Si nosotros entendiéramos la influencia que hay en nuestras vidas, en el lugar donde estamos, si lo entendiéramos, el valor del Cristo que tenemos adentro, el poder del Evangelio que tenemos adentro, sino que es que nosotros nos metimos en la cabeza que el poder del Evangelio es que cuando yo toco a la hermanita abuelita, ella hace y se tira atrás, piso, y eso es poder de Dios que salió de mí. No. Poder de Dios que salió de mí es cuando los demás quieren ser como yo. Y entonces yo digo como Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y entonces les digo, mire, allá está Cristo, sígalo. Sí, es el verdadero poder. Esa es la influencia que usted y yo tenemos que tener. Porque muchos de creyentes queremos tener influencias con el pastor, para que nos ponga allá. ¿Sí? Esa es la influencia que queremos tener. Pero la mejor influencia que tenemos es que cuando vivimos a Cristo, donde estemos, los demás quieren de eso. Porque los demás dicen, ahí hay algo diferente. Ahí hay algo que yo quiero. Vuelvo a leer el texto inicial y con ese terminé. Lucas 13, 18 al 21. Creo que con esa imagen, ahora sí, piensa en usted. Lucas 13, 18 al 21 dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Creo que solo me queda decir algo respecto a ese crecimiento de Dios en nosotros. Y es que en esencia lo que el Señor dice acá es que Él escondió eso. Ahora pregunta, ¿por qué escondido? Hay algo curioso ahí, ¿sí o no? ¿Por qué escondido? Usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. De alguna manera nuestro trabajo es el de un miliciano. Es alguien que está metido entre los enemigos, pero él no es un enemigo. Es un soldado, ¿cierto? Es un agente secreto. Milicia. Entonces, usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso debe enmarcar la diferencia. 1. 2. Cuando entendemos eso, entendemos que nuestro trabajo es traerlos a ellos al reino de Dios y no ir nosotros a su reino. ¿Sí? Y si entendemos eso, entonces donde estemos vamos a hacer influencia para la gente. Billy Graham dijo una vez la siguiente frase: predique todo el tiempo y si es necesario, hable. Qué tremenda frase para un evangelista que predicó a millones. Y si es necesario, hable. O sea, que el evangelio de él no partió por lo que predicaba, sino por lo que vivía. Si usted y yo empezamos a vivir a Cristo,
si le decimos a Cristo que crezca en nosotros, que se engrandezca en nosotros, algo va a empezar a cambiar donde estamos. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.